Estimados y estimadas estudiantes, estamos empezando el eje 2 de la materia, es un eje bastante grande y se centra especialmente en los métodos y técnicas de excavación y prospección. Para poder comprender métodos y técnicas en estas actividades de campo que son fundamentales en la labor arqueológica, tenemos que conocer o al menos tener los principios básicos de algunos conceptos. En este caso vamos a revisar el concepto de sitio arqueológico. La primera definición es una definición bastante simple del manual de Rinfiubam, donde se define que el yacimiento o sitio arqueológico son lugares donde son hallados conjuntamente artefactos, construcciones, estructuras y restos orgánicos o medioambientales. Puede ser más simple aún la definición y definir los yacimientos como lugares donde se identifican huellas significativas de la actividad humana. Acá abajo vemos un ejemplo de un sitio arqueológico subacuático que incluso es factible de ser visitado por turistas, en este caso Grecia, pero que no obedece a nuestra realidad mendocina, por lo menos en estos sitios que se encuentran en el mar. De todas maneras, interesante tener idea y estar constantemente abiertos a estas posibilidades de sitios que quizás no son tan cercanas a nosotros por nuestra ubicación geográfica o por la realidad de nuestra arqueología. La definición tradicional y muy usada es la de Willy Philip del año 1958. Definen al sitio arqueológico como la unidad de espacio más pequeña de la cual se ocupa el arqueólogo y también su dificultad en la definición. Sus límites físicos son muy difíciles de definir, ya que pueden ser sitios pequeñitos a sitios muy grandes, incluso una ciudad. El único requisito que se le exige al sitio arqueológico, según estos autores, es que esté cubierta de manera bastante continua por restos de la ocupación anterior. ¿Mm? La idea general es que se trata de una sola unidad de asentamiento, aunque cuando vamos a excavar nos damos cuenta que esto no es tan simple, sino que los sitios son estratificados y reflejan cambios culturales o distintos asentamientos que solo pueden ser resultado del paso del tiempo en ese lugar. ¿Mm? Estos autores, si bien como vamos a ver, esta definición ha sido criticada y analizada, lógicamente, con el paso de los años, ponen énfasis en la dificultad de la definición, de la definición del término y de los límites geográficos, algo que, digamos, atraviesa ampliamente la discusión sobre el concepto de sitio arqueológico. Acá a la derecha arriba podemos ver la excavación de un sitio arqueológico en la década del 40 por el investigador Carlos Rusconi en Uspallata, donde se excava, quizás él como director de la excavación, pero con mano de obra quizás no calificada o aficionados, restos óseos humanos en un sitio riquísimo como es el Osario de Uspallata, pero que respondía en ese momento a la forma, los métodos y las técnicas a través de los cuales se excavaban los sitios arqueológicos, al menos en nuestra provincia. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Hay un artículo muy interesante que está en la bibliografía y que van a tener que estudiar y muy detalladamente, que es el de José Berenguer, del año 87, es un arqueólogo chileno, eh, y que se dedica junto a un grupo de arqueólogos en un congreso a analizar la problemática de definir un sitio arqueológico. Él manifiesta básicamente que el sitio arqueológico es una categoría empírica y a diferencia de la definición de Willy y Phillips, no es una división espacial equivalente a un concepto de área, región o localidad arqueológica, ya que estas son categorías analíticas descriptivas o clasificaciones áreales arbitrarias, no son categorías empíricas. Ya vamos a revisar esto un poco más en detalle. Acá abajo les he puesto un ejemplo de un gran y maravilloso sitio egipcio, con lo que parece ser acá a mano derecha una, un lugar donde se encuentran los arqueólogos o hay observación del sitio arqueológico, pero es para que tengamos una noción de la complejidad, la profundidad y la heterogeneidad de sitios arqueológicos con los cuales nos podemos hallar como arqueólogos. ¿Qué propuesta hace Berenguer?
La idea del sitio arqueológico opera en el nivel más temprano del proceso científico, ya que es parte de las primeras observaciones que se hacen. Él define que el sitio es una unidad empírica, una unidad observacional, debido a su carácter físicamente observable y a su singularidad. En suma, cito textual, el sitio, a diferencia del área, región y localidad, tiene una existencia independiente del arqueólogo. Es una realidad fáctica. Cada sitio es único, diferenciado por sus propios materiales y por una situación particular con respecto a cualquier otro sitio. ¿Qué es una unidad observacional? Porque este es un concepto clave en las críticas y en la definición de sitio que hace Berenguer. Son todas aquellas unidades espaciales y materiales culturales reconocibles en el registro arqueológico por sus atributos formales, espaciales, cuantitativos y relacionales. Acá abajo, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un sitio arqueológico provincial, en este caso el Rincón de los Helados, en la Pampa de Canota, 3.000 metros de altura, en el departamento de Las Heras. Y podemos ver el sitio en el extremo superior izquierdo, se ve el alero del Rincón de los Helados con alguna, en este lugar de acá, eh, comienzo de la excavación. En este sector se observa el campamento del desarrollo arqueológico y podemos ver acá una imagen de las excavaciones en el Rincón de los Helados. Esta imagen es bastante interesante porque podemos ver algunos conceptos que ya están siendo nombrados por los autores, como el tema de estratigrafía, volumen y el tema de la tridimensionalidad de un sitio arqueológico. En este caso, su ubicación en un lugar de altura, debajo de un alero rocoso, lo hace en un lugar realmente muy interesante para graficar los sitios de nuestra realidad provincial. Otros conceptos interesantes que hay que tener presentes al momento de hablar de sitios arqueológicos es que pueden ser primarios o secundarios. Esto lo vamos a ver muchísimo cuando hablemos de fenómenos postdepositacionales, pero los sitios arqueológicos pueden ser primarios, que es el lugar donde se establece el sitio originalmente, como puede ser una aldea, un camino, una estación de caza, rocas con arte rupestre, es decir, donde se produce eh, la actividad humana, pero también hay sitios arqueológicos que pueden ser depósitos secundarios. El material es arrastrado, por ejemplo, por movimientos tectónicos, ríos, desprendimientos de ladera y movilizados desde su lugar primario de depósito. Acá arriba en el sector derecho podemos ver, por ejemplo, muchísimo material antrópico, actual o subactual, por lo que podemos suponer, que ha sido arrastrado por un canal de riego. ¿Es o no un sitio arqueológico material arrastrado por un canal de riego? Es un sitio, pero es un sitio depositado secundariamente. Otro concepto interesante que ya lo mencionaba Willy Philip, esta idea de que el sitio arqueológico responde a una sola ocupación. En general, los sitios arqueológicos responden a diversas ocupaciones a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y el uso repetido o no de estos lugares. Hay sitios que son constantemente ocupados, como por ejemplo una ciudad desde su surgimiento hasta la actualidad, y otros que pueden ser ocupados como una estación de caza durante el verano, cuando se produce, digamos, la actividad de cazas en lugares de altura. Sitios estacionales. Estas ocupaciones están reflejadas en diferentes niveles o periodos de uso, y estos niveles están reflejados en la estratigrafía arqueológica, que es un tema que vamos a ver con Harris, Carandini, en otros PowerPoint a lo largo de este eje. En este caso vuelvo a usar una imagen que ya habíamos visto anteriormente y que tiene que ver con esto de un osario, es decir, un cementerio que puede tener, digamos, distintas capas de enterramiento a lo largo de los siglos, puede ser removido, puede ser alterado
por las personas para poner nuevos entierros o para hacer construcciones edilicias y formar osarios como los que vemos acá que están excavando las arqueólogas, es decir, huesos que ya han perdido la posición primaria de la cual habían sido enterrados. Para Pepe Berenguer, el sitio arqueológico tiene varias características. No vamos a mencionar todos, pero básicamente es variable, varía en forma y tamaño, son entidades discretas y presenta planos de exposición y tiene contornos. En cualquier superficie horizontal, vertical u oblícula, visible o no visible, susceptible de ser observado por medios remotos o no remotos. Con respecto a los medios de observación o de detección de sitios, también vamos a ver en este eje medios remotos y no remotos. Por ejemplo, acá un sitio arqueológico, que es una ciudad, nuestra ciudad de Mendoza es un sitio arqueológico, está siendo excavado y no solamente sus niveles más profundos, sino que desde antes de que fuera, digamos, una ciudad, cuando era una aldea, hasta hoy con toda su gran complejidad y transformación urbana y la complejidad de la conformación de un oasis productivo en su entorno. Otra idea es que los sitios arqueológicos son activos, ya que es decir, el sitio no está quieto desde que se abandona. Hay procesos de sustracción, de adición postocupacionales, que vamos a ver también estos conceptos. Es decir, que los sitios son residuos de las ocupaciones del pasado, son restos, no son, digamos, la ocupación tal cual como se produjo hace 20, 50, 100 o 2000 años atrás. Acá está el concepto del palincesto, que lo van a poder revisar en el texto paralelo que hemos preparado con el profesor. Los sitios están sometidos a gran cantidad de disturbaciones antrópicas. Nuestras propias excavaciones, como ya vimos en otros PowerPoint, afectan a los sitios arqueológicos, más los agentes naturales o ambientales. Estos temas los vamos a ver con tranquilidad cuando veamos los fenómenos de culturales y antrópicos de disturbación de los sitios arqueológicos. En este caso estamos graficando un sitio arqueológico sobre un médano. Abajo pueden ver un paleocauce del noreste mendocino. Esto es muy cerca del bosque de Teltecas, un sitio donde la evidencia es muy fragmentaria por todos estos procesos antrópicos y naturales de los que estamos hablando. Y un sitio muy activo, un sitio de médano, un sitio que está muy afectado por el tránsito y por el viento. ¿Cuál es la definición que definitivamente hace José Berenguer de sitio arqueológico y que nos parece interesante para reflexionar y quizás no para quedarnos con ella como definitiva, pero como para reflexión final? Un sitio es un lugar que contiene restos de una o más ocupaciones humanas observables en un plano de exposición cualquiera y cuyo contorno se define en función del concepto de suelo estéril. La idea de el contorno es un tema que vamos a ir viendo. ¿Cuál es el límite estéril de un sitio arqueológico? Es una problemática bastante interesante y que la vamos a seguir discutiendo y viendo en este eje. Y los planes de exposición. Existía como una idea de que los sitios arqueológicos son bidimensionales o son, digamos, esta idea de superficiales. Los sitios tienen volumen, los sitios por más grandes o por más pequeños que sean, tienen volumen y en este volumen se expresan una o todas las ocupaciones que se hayan desarrollado en él. Con esto terminamos la primera parte de esta presentación.